Buenas tardes, estimados colegas, señora presidenta. Empiezo solicitándole que tenga para mi intervención la misma flexibilidad que ha tenido con las intervenciones que se han dado, que han hablado de otros temas diferentes a los cuales se convocó a las sesiones extraordinarias. Porque yo quería, la verdad que me hubiera gustado que tuviéramos oportunidad de hacer esos debates. Porque yo le tengo que decir al diputado que me antecedió, que es mi amigo, y coincidimos en muchas cosas, que yo miedo, o mejor dicho, temor solo a Dios. Y si hay algo que yo he demostrado en esta asamblea, es precisamente no tenerle temor a ningún poder económico y político o terrenal. Pero vamos a hablar las cosas como son. Porque es fácil venir a decirle aquí a los 48 diputados que tenemos que rechazar ratificaciones de nuestro gobierno, no los 48, pero por lo menos los que somos parte de este gobierno, porque a él no le gusta la ley 462. Porque esa misma conducta a mí me hubiera gustado verla en periodos anteriores, cuando se dieron ratificaciones en esta asamblea, también con la misma posición de respaldar la posición de su gobierno, y se la respeto. Pero es bueno que yo lo haya hecho, pero ahora es malo que nosotros lo hagamos, pues. Y para mí ese es el problema. El problema es cuando el discurso no es sostenido. Y yo por eso, cuando se dio la discusión de la ley 462 en esta asamblea, una vez que se hizo el único cambio que yo pedí que había que hacer, yo le dije que le iba a dar el voto afirmativo como se lo di, porque era la mejor ley para el país, no para el gobierno de José Raúl Mulino, ni no para Dinomón. La mejor ley para Caja del Seguro Social y para los panameños. Y si tengo que darle el voto de nuevo, se lo vuelvo a dar. Porque yo sí no le tengo miedo, ni vengo aquí a la asamblea a buscar aplausos. Y cuando tengo que hablarle al pueblo de frente, le hablo, como hablé durante la pandemia, cuando ese gobierno estableció aquí las famosas conferencias de prensa todas las tardes para aterrorizar a los panameños, para aterrorizarlos y posteriormente meter esa cuarentena absoluta que acabaron con la economía de este país. Yo no vi chistar en ese momento. Y yo le dije a ustedes, y se lo vuelvo a decir, yo fui uno de los dos políticos que nos atrevimos a cuestionar esa decisión. Y tengo que ser franco, la misma gente, el pueblo, no estaba de acuerdo con lo que yo estaba planteando. ¿Por qué? Porque estaban aterrorizados. Y esa campaña de terrorismo, de miedo que hicieron en las conferencias de prensa de todos los días, es lo que quieren hacer hoy con las mentiras que se dice sobre la ley 462. Porque se le miente al pueblo sobre la ley 462. La ley 462 no aumenta la edad de jubilación. Digan la verdad. Cuestionen, pero hablen con la verdad. La ley 462 no hace que los panameños trabajen más.
porque son las mismas cuotas y son la misma edad de jubilación. Entonces, dejen de mentir. Como dicen, no, que la ley 462 es la que va a producir pensiones indignas. No, pensiones indignas es la que teníamos con la ley que aprobaron anteriormente en el 2005. La bancada que hoy cuestiona la ley 462. Esa ley fue la que acabó con el famoso sistema solidario, no la ley 462. Díganle la verdad a la gente. Y yo escucho a diputados de esa bancada, de ese partido, y a diputadas de la libre postulación que hablaron, también que votaron en contra de la ley, repitiendo las mismas mentiras. Que ahora dice que esta ley va en contra de los jóvenes. ¡Mentira! Porque esta ley no establece un límite para las pensiones que pueden tener los jóvenes. Ahora fíjense, si los jóvenes tienen buenos salarios, excelentes salarios, van a tener excelentes pensiones. Entonces díganle la verdad a la gente. Díganle que ustedes no votaron por la ley porque ustedes eran parte del sistema que está dañando y que está dañando la Caja del Seguro Social. Hay gente que no quiere que las mafias que controlan el seguro, que lo controlaban, se acaben. Esa es la verdad. Porque, señores, si no había un problema en la ley de la Caja del Seguro Social, a la ley que quieren devolvernos ellos, entonces, ¿por qué los representantes de sus partidos y los representantes de los libres postulados, yo los escuché decir en la presidencia y en otros lados, que había un problema en la Caja del Seguro Social y que había que rescatar a la Caja del Seguro Social? Y que había que rescatarla integralmente. Porque el problema de la Caja del Seguro Social no se limitaba a la crisis de las pensiones. Porque la crisis de las pensiones tiene varias génesis. Y uno de ellos, el principal para mí, es la fiesta que estaban haciendo las mafias que controlaban esa Caja del Seguro Social. La fiesta que venían haciendo desde hace décadas. Haciendo de la Caja del Seguro Social un botín político y un botín económico. Y esta ley la atacan porque se le acaba la fiesta a las mafias. A las mafias que tienen poderes económicos, que buscan enriquecerse en contra del asegurado, a costa de malos servicios para los asegurados, a costa de malos tratamientos médicos para los asegurados. Son las mafias también de algunos movimientos gremiales que fueron parte de esas directivas que acabaron con la Caja del Seguro Social. Y ahora usted lo ve hablando y dándose golpe de pecho, hablando de lo que supuestamente está ocurriendo, pero nunca hablaron de la rapiña que había en esa Caja del Seguro Social. Y una de las razones que yo le di el voto a la ley de la Caja del Seguro Social, y se lo dije aquí al director de la Caja del Seguro Social mirándolo a los ojos, que una de las principales razones por la cual yo le daba el voto era porque yo quería verlo
acabando esas mafias que se enriquecen a costa del dolor del pueblo panameño. Porque yo no le tengo miedo, colegas, a decirle lo que tengo que decirle a los poderes económicos y a los poderes políticos que no quieren que este país cambie. Y si el pueblo no lo entiende, mala suerte la mía. Pero yo nunca voy a mentirle al pueblo. Buscando popularidad, buscando aplausos, yo no voy a mentirle al pueblo, porque yo no me metí en política a mentirle al pueblo. Yo me metí en la política para transformar este país, para acabar con las cosas que le hacen daño a este país. ¿Y qué mejor manera de cumplir con esa promesa que dándole mi voto afirmativo a una ley que le ha dado al director de la Caja del Seguro Social las herramientas para acabar con esas mafias? Si no lo hace el director Dinomón, no va a tener excusas. Por eso que yo voy a respaldar la ley y voy a respaldar al director de la Caja del Seguro Social y voy a respaldar al presidente que se atrevió a presentar una ley para cambiar la ley de la Caja del Seguro Social y acabar con el latrocinio que había en esa institución. Yo no vengo a buscar aplausos, reitero. Yo vengo a actuar en conciencia. Y eso es lo que voy a seguir haciendo en esta asamblea. En algún momento la gente lo entenderá. Y yo lo que sí no voy a hacer es a quedarme callado frente a las mentiras que se repiten a diario. Porque soy un convencido de que la mentira puede ser considerada una verdad cuando calla quien conoce la verdadera, la verdad. Y yo no vine aquí a callar. Yo puedo tener algunas diferencias con el presidente de la República, porque somos copartidarios. Yo le hice campaña, pero tenemos diferencias, somos seres humanos. Yo puedo cuestionar algunas de sus decisiones, pero yo no puedo cuestionar sus buenas decisiones. Porque si yo cuestiono las buenas decisiones del presidente porque me pongo a buscar popularidad, me convierto en lo mismo que yo estoy criticando, que he criticado. Y al diputado presidente de la Comisión de Salud le consta que muchos cuestionamientos hice por la forma que se manejó el debate de esa ley, porque con la excusa de la consulta lo que se dio fue tiempo a que precisamente a quienes mienten al pueblo repitieran 1000 veces mentiras sobre lo que buscaba la ley de la Caja del Seguro Social. Y eso es parte del problema que tenemos. Pero también le voy a decir con toda franqueza, el malestar que hay en este momento no es tanto por la ley 462. El malestar que hay en este momento en la sociedad panameña es porque todavía la economía panameña no está generando los puestos de empleo que los panameños necesitan. Porque ese es el principal problema de los panameños, el desempleo. Como lo fue en su momento con el tema de la mina.
la mina fue solo un catalizador. Pero la verdad es que las protestas que identificaban con la mina era la cabreación de un pueblo que estaba harto por un gobierno que había acabado de destrozar el país, que continuó el destrozo que había iniciado el gobierno de Juan Carlos Varela. Porque Varela destruyó la economía de este país. Pero vino Nito, que tenía la oportunidad de rehacer ese daño, y lo empeoró. Lo empeoró con la cuarentena absoluta, que no era que querían cuidarle al pueblo, es que querían encerrar al pueblo para que no vieran los robos que estaban dándose. Porque un pueblo atemorizado es algo serio, ¿eh? Aquí la cuarentena absoluta era para ocultar los negociados que había a costa de la salud del pueblo. Los millones que se despilfarraron en una economía ya dañada por el odio de Juan Carlos Varela. Y al pan, pan, y al vino, vino. Así que a mí no me va a engañar, porque sabe que yo todos los días converso con el pueblo. Y cuando a la gente uno le explica lo que verdaderamente es la ley de la Caja del Seguro Social, lo que dice Isaac Camacho, la verdad es que lo que tú dices, bravo. Y bravo porque no tengo trabajo. Porque no tengo que darle respuesta a las necesidades de mi pueblo, de mi gente, de mi familia. Miren, ya hay muchos miembros de Realizando Metas que están molestos porque no tienen empleo. Y no tienen empleo mientras ellos ven a gente de otros partidos que acabaron con este país riéndose ellos en los puestos. Esas son las cosas que no entienden. Porque, mire, yo escuchaba el argumento de un colega sobre los nombramientos de gente de otro partido que dirige una institución, pero es que eso es lo que esperan la gente de esos partidos, que lo tengan en cuenta, pero no para que le regalen ni un salario, sino para trabajar, para aportar ellos a cambiar el rumbo de este país, porque en Realizando Metas hay gente capacitada. Hay gente dispuesta a hacer el trabajo que no hicieron muchos de los que todavía están en la planilla estatal. Diputado, el que dice lo que no quiere siempre va a escuchar lo que no debe. El que dice lo que no debe siempre va a escuchar lo que no quiere. Entonces, yo le voy a dar el voto afirmativo a la mayoría, subrayo, de esas personas que ha designado el Ejecutivo, porque yo le voy a dar un voto de confianza al Ejecutivo, pero yo aprovecho la ocasión, como aquí aprovecharon la ocasión para hablar de la ley 462, yo también quiero aprovechar la ocasión para hablar de la ley 462. Y me voy a tomar mi media hora para hablar de ese tema. Porque yo sí aprovecho todos los espacios que me tengo para decirle a los panameños de que la ley 462 no será una ley perfecta, pero es la mejor ley que el país podíamos darle en las condiciones del país. Es mucho mejor que la ley 51, que sí provocaba, disminuía y afectaba negativamente las pensiones.
voy a aprovechar todos los espacios aquí en la Asamblea, y ya que en esa flexibilidad de que se le permitió a los colegas hablar de otra cosa que no fueran las ratificaciones, y bueno, yo voy a aprovecharme de esa flexibilidad para desenmascarar las mentiras. Y miren, a mí me gusta hablar con la verdad, pero hay políticos que prefieren la mentira por conveniencia. Y yo puedo, fíjense, aunque no creo que es lo correcto, yo puedo entender que una persona de un partido político o de una tendencia política, aunque no esté en una, sino esos libres postulados, por cuestiones políticas, diga cosas falsas sobre la ley 462. Porque ellos no están interesados en el bien del país. Ellos están interesados en el aplauso o en mantener el status quo que había en la Caja del Seguro Social. Unos por conveniencia política y otros porque obedecen a los sectores económicos que se han beneficiado de la crisis de la Caja del Seguro Social. Porque a Dios gracias, yo estoy viendo al director de la Caja del Seguro Social comenzar apenas a hacer los cambios que se requieren en la Caja del Seguro Social. Ya yo estoy viendo las operaciones masivas que se empiezan a hacer en la Caja del Seguro Social. Operaciones que estaban pendientes. Nada más el pasado fin de semana hubo una maratón de operaciones de catarata de las próstatas y de otras operaciones que estaban pendientes. Y a Dios gracias, la Comisión de Gobierno de Presupuesto de la Asamblea cambió de parecer y aprobó los créditos que se necesitaban, los traslados que se necesitaban para hacer esas operaciones este fin de semana. Y digo que a Dios gracias cambió de bien porque había una intención de rechazar ese traslado de que para castigar al director de la Caja del Seguro Social. No, a quien iban a castigar era al pueblo, a los asegurados. Entonces, reitero para que lo escuche bien claro el pueblo panameño, como lo he estado diciendo en los diferentes medios que he asistido. Quienes protestan tienen todo el derecho a protestar, eso sí, sin violencia. Quienes protestan, reitero, tienen todo el derecho a protestar, lo que no tienen es el derecho a mentir como están mintiendo. Pescando en río revuelto. Lo peor de eso es que hay algunos que son tontos útiles, porque no se están dando cuenta que son el instrumento de esas mafias que controlaban el seguro y que ahora lo que están levantando la opinión, quieren levantar la opinión pública contra la ley 462 porque se le está acabando la fiesta. Así que yo aprovecho para decir que ojalá, como dije en un Twitter el fin de semana, ojalá que me encontrara yo en cualquier programa de opinión con esos que tienen el derecho a protestar pero no tienen el derecho a mentir. Para demostrarle en su cara, frente a frente, que están mintiendo cuando dicen que la ley 462 aumenta la edad de jubilación. Que están mintiendo cuando dicen que es la ley 462 lo que va a hacer
que la gente tenga que trabajar más ahora para jubilarse. Pero cuando tú le preguntas, oye, pero si es la misma edad de jubilación y la misma cantidad de cuotas, ¿cómo es que tú vas a tener que trabajar más? Como es cierto, es totalmente falso que esa ley 462 afecta a la juventud. Al contrario, porque lo que ellos no quieren reconocer es que el problema del monto de las pensiones no es por el propio sistema. El problema del monto de las pensiones están por los salarios que ganan los trabajadores. Por eso que yo a ustedes le he dicho y se lo repito en esta asamblea, yo no soy enemigo de los buenos salarios ni en el gobierno ni en la empresa privada, todo lo contrario. Porque para tener buenas pensiones hay que tener buenos salarios. Usted puede tener el sistema que le dé la gana, pero si los salarios son salarios de miseria, las pensiones van a seguir en el piso, van a seguir siendo indignas para la mayoría de los panameños. Entonces, critiquen, pero digan la verdad, no estén inventando mentiras. Y es que parte, yo entiendo por qué lo hacen. Porque quienes critican ahora el tema de las pensiones fueron las fuerzas políticas y aprobaron económicas que aprobaron, impulsaron aquí la ley 51. Las fuerzas políticas y económicas que implementaron en el gobierno pasado las cuarentenas absolutas por 2 años, que acabaron con la economía de este país y acabaron con los salarios de la gente de este país. Porque gracias a Ricardo Martinelli, ahí para que le duela, aquí la gente en Panamá tuvo 5 años donde tenía, además de mucho empleo, buenos salarios, coño. Porque tenía un presidente que entendía que la mejor manera de fortalecer la economía era pagando bien, que el empleador ganara, el inversionista ganara, pero que también los trabajadores ganaran con justicia buenos salarios. Esos mismos sectores que ahora se oponen a la ley 462 son los mismos sectores que atacaron a Ricardo Martinelli cuando quiso hacer los cambios, siendo director de la Caja del Seguro Social. Lo sacaron de la Caja del Seguro Social, porque pisó callo como director de la Caja del Seguro Social, los callos de la mafia que no quieren que este país cambie. Esos mismos callos que pisó siendo el mejor presidente de este país, trayendo progreso para todos los panameños, no para un grupito. Todavía me queda 1 minuto y medio, así que voy a usarlo, colega. Porque yo sí tengo argumento. Yo no le tengo miedo al pueblo. Yo detesto la mentira. Y frente a la mentira, lo único que debe imperar es la verdad. Y si por decir la verdad me van a perseguir, que me persigan, que no será la primera vez que me persigan. Pero yo, cualquiera que sea la consecuencia, voy a estar siempre del lado del pueblo, diciéndole la verdad y buscando los mejores días para los panameños. Aquí hay varios que no necesariamente me simpatizan, pero yo le voy a dar el voto a la mayoría. Yo no voy a hacer los argumentos que algunos parecieran tener para rechazar, por ejemplo, a mi amigo Wilberto, porque será que le tienen miedo
a Wilberto, porque piensan que Wilberto va a venir de nuevo.